¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La inexpresiva. Relato enviado a través de mi página de Facebook. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedar Sinai Medical Center, en Los Ángeles, California. Llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente, ya que la gente a menudo tiene accidentes y se dirige al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas sobre esta persona que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero es que ella no era exactamente un humano. Era algo más bien parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como la de los maniquís, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror era porque ella tenía un pequeño gatito atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito, al punto de que ninguno de sus dientes podía ser visto. La sangre salía a chorros hacia fuera de su boca, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca, lo soltó y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio del hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores, pensando lo mejor, la iban a mantener ahí hasta que las autoridades pudieran llegar. A todo esto, ella no dijo nada, no protestó. Los médicos eran incapaces de conseguir cualquier tipo de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del personal que la sujetaban con todas las fuerzas de su cuerpo se elevaron encima de la cama para poder sostenerla. Su expresión estaba en blanco. Ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor e hizo algo insólito. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, hasta el punto de llegar a desmayarse, ya que en la boca de la mujer no había dientes humanos, solo unas cosas parecidas a colmillos, largos y agudos. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle: «Pero, ¿quién es usted?». Ella, todavía sonriendo, se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada y se les escuchaba llegando por el vestíbulo. Cuando ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor mordiéndolo en el cuello, arrancándole la yugular y dejándolo caer al suelo agonizando. En el suelo, el médico se ahogaba con su propia sangre. Ella se levantó. Su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó un poco más cerca y susurró en el oído del doctor que estaba tendido en el suelo diciendo: «Yo soy Dios». Los ojos de los demás doctores, llenos de miedo, la miraron. Se fue muy tranquila, alejándose mientras saludaba a los agentes de seguridad. Cada vez que alguien mira sus dientes, se convierte en su víctima. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva, y nunca más se supo de ella. La verdadera historia de Alicia en el País de las Maravillas. Relato enviado a través de mi página de Facebook. ¿Recuerdan que los grandes cuentos de hadas son de otra época? La realidad era diferente y los valores extremadamente conservadores. Así que tener una hija esquizofrénica era considerado un fenómeno, un crimen. Los padres de Alice
decidieron mantenerla en un sanatorio, y ella permanecía la mayor parte del tiempo dopada. Cuando estaba medicada, era abusada por los empleados. La niña tenía tan solo 11 años. Cada uno de los personajes y objetos de la historia tienen que ver con un deseo y experiencia de Alice. El agujero por el que entra en el País de las Maravillas es en realidad una ventana de su habitación, donde quedó atrapada toda su vida, por la cual ella deseaba salir y conocer el mundo a su alrededor. El conejo blanco para ella representaba el tiempo, ese tiempo que ella deseaba que pasara pronto, para que así un día pudiera salir de ese lugar. El tiempo que ella veía pasar tan rápido, pero a la vez tan lento. El sombrerero loco era otro interno, su mejor amigo, alguien que hacía su vida en el hospital menos amargada, con quien creaba varias teorías sobre cómo sería la vida allá afuera. El chico en realidad sufría de síndrome bipolar, así que la personalidad del sombrerero en la historia lo mostraba alegre, depresivo, tranquilo, enojado. La liebre, compañera del sombrerero, era la niña que compartía la habitación con él. Sufría de depresión profunda, y cada vez que Alice tuvo contacto con ella, la encontró en un estado de terror y paranoia. El gato de Cheshire, uno de los enfermeros, en quien Alice confió, pero terminó por violentarla. La sonrisa del gato, la que está tan marcada, era en realidad la sonrisa oscura que su atacante abría cada vez que abusaba de ella, y la dejaba tirada en una esquina de su alojamiento, derrotada, triste y eclipsada. La reina de corazones era la directora del sanatorio, una mujer mala y despreciable que ni siquiera sentía una pizca de compasión hacia los enfermos que estaban bajo su cuidado. Estaba a favor de la terapia de choque y la lobotomía, y en varias ocasiones ordenaba que los funcionarios les quitaran la vida, sedaran y arrestaran en jaulas a los enfermos que tenían comportamientos que no les gustaban. La reina blanca era su madre, una mujer noble y tierna, que sufrió en propia piel el prejuicio de tener una hija enferma, teniendo que abandonar a la niña en un sanatorio y nunca volver a verla. Los vagos recuerdos que Alice tenía eran de momentos con su madre, y la razón por la que pensaba que el mundo fuera de los muros del hospital era un lugar mejor era saber que su madre estaba ahí, en algún lugar. La oruga azul era su terapeuta, la que le daba las respuestas, que le explicaba lo que pasaba y con quién ella hablaba. Tweedledum y Tweedledee eran los gemelos siameses huérfanos, que también estaban en el hospital. Aunque no tenían ningún problema mental que justificara que estuvieran internados, la apariencia que tenían era aterradora, así que fueron presos. El rey de corazones era el médico psiquiatra del hospital, alguien con complejo de inferioridad, incapaz de oponerse a las órdenes de la directora. Los frascos de coma y beba eran las drogas que le daban. Por ser extremadamente fuertes, en varias ocasiones Alice tenía sensaciones diferentes y alucinaciones, así como si se hubiera reducido o aumentado de tamaño. Todo esto fue creado por la niña como si fuera un mundo paralelo, una realidad menos dolorosa de la que vivía. Ella ya no podía soportar ese lugar y todo lo que le pasaba ahí dentro, así que decidió usar su imaginación infantil para aliviar el dolor y el sufrimiento. La hermana mayor de Alice es en realidad una enfermera del hospital, a quien la pequeña era muy apegada. La enfermera tenía un diario, y en él anotaba todas las historias que Alice creaba en su mente. Todos los días la enfermera iba a la habitación de la niña y escuchaba sus historias y aventuras que creaba en su cabeza, sin dejar de escribir ni una sola palabra. Desafortunadamente, Alice ejecuta un intento de fuga, pero no tiene éxito y termina detenida por los empleados. La directora furiosa ordena que golpeen a la chica y apliquen la terapia de electroshock para que nunca vuelva a repetirse. Después del castigo, Alice se vuelve agresiva y violenta, al punto de que la directora decide que la única salida para ella sería la lobotomía. Alice vivió mucho tiempo en un estado de coma. Ella nunca vivió realmente después de eso. Jamás sonrió, tampoco habló.
Desgraciadamente, tiempo después, debido a los constantes abusos que sufría, la pequeña perdió la vida. La enfermera que escribía sus historias en su diario terminó por alejarse del sanatorio, y Alice fue inmortalizada como la niña soñadora que vivió aventuras increíbles en el país de las maravillas. La leyenda de los gatos Bakeneko, relato enviado a través de mi página de Facebook. En Japón, el gato no es simplemente un animal más, es un animal al que esta sociedad venera. Hay muchas historias que hablan de este país asiático y los gatos, pero esta vez quiero hablarles de una historia muy concreta, de la extendida leyenda de los temibles gatos de Japón, los Bakeneko. La literatura empieza a hablar por primera vez de los Bakeneko en el 1603, y fue entonces cuando se creó un decreto que exigía que todos los gatos debían ser liberados y nadie podía poseer un gato. El motivo por el que se creó el decreto es que una plaga de ratas estaba poniendo en peligro la producción de arroz y seda. El objetivo era que los gatos, al estar en la calle, pudieran controlar esta plaga. Sin embargo, más allá de controlar la gran población de ratas, los gatos comenzaron a moverse en grupos similares a manadas, vagar por lugares poco comunes e incluso aterrorizar a la población. Así es como comenzaron a nacer historias y leyendas en torno a ellos. Historias y leyendas que cobraron fuerza gracias a la idea de que los gatos tienen un carácter frío e independiente y que además, tradicionalmente en Japón, es un animal al que se le relaciona con la muerte. Esta es la leyenda de los Bakeneko. No cualquier gato es un Bakeneko. Para que un gato cualquiera se convierta en un Bakeneko, deben ocurrir alguna de estas 4 cosas. 1. Que el gato cumpla más de 100 años. 2. Que llegue a pesar un kan, 3.75 kilogramos. 3. Que se le haya visto bebiendo de una lámpara de aceite, cosa bastante común, ya que las lámparas en muchos momentos de la historia de Japón se llenaban con aceite de pescado. Y número 4. Que se le hubiera permitido conservar su cola larga, a diferencia de los bobtail. ¿Y qué pasaba cuando un gato se convertía en un Bakeneko? Los Bakeneko tenían 2 facultades principales muy características. La primera, podían hablar, y la segunda, su cola les otorgaba cierto poder. La cola podía dividirse, y cuantas más divisiones tenía, más poder tenía el gato. Pero además, estos gatos legendarios podían llegar a caminar sobre 2 patas e incluso volar. El calificativo de los temibles gatos de Japón viene dado porque poseían la habilidad de adoptar la forma de cualquier ser humano fallecido. Y cuenta la leyenda que muchas veces el propio Bakeneko devoraba a su víctima y luego adoptaba su identidad. Hay un sinfín de leyendas que cuentan la historia de hombres y mujeres que se cruzaron con un Bakeneko. Historias casi terroríficas. Historias de personas que observaban cómo de repente su madre, su mujer o su hijo cambiaban de carácter. Muchas de esas historias cuentan cómo por esos cambios de carácter los familiares de repente descubrieron que un gato había devorado a su familiar, encontrando así sus restos, y que la persona con la que habían tratado en los últimos tiempos era realmente un Bakeneko que había adoptado su forma. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.